En el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:32. Saludamos al ingeniero Henry Zurieta, ingeniero electrónico, miembro de la Unión General de Trabajadores, quien está manteniendo diálogos en la ciudad de Cuenca. Aquí se socializa y se prepara la marcha del próximo día miércoles, que debe interesar a todos los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ingeniero Zurieta, antes de hablar sobre este proyecto de reestructuración del IES, reingeniería o como se lo esté llamando, quisiéramos conocer qué contactos ha hecho usted en la ciudad de Cuenca con miras a obtener una presencia masiva de afiliados y jubilados del IES en la marcha de la próxima semana. Muy buenos días y muchas gracias por la apertura, por este importante medio de comunicación para expresar algunas ideas sobre este grave problema que atraviesa la seguridad social, el IES en concreto. Refiriéndome a su pregunta, en efecto, el día ya con mis compañeros del Frente Unitario de Trabajadores, de la Unión General de Trabajadores, del Frente Popular, hemos tomado contacto con una serie de sindicatos de la provincia, con los campesinos afiliados al Seguro Social Campesino, con maestros de la Unión Nacional de Educadores, con diversas organizaciones de jubilados que están muy interesados y desgraciadamente también muy preocupados en términos de conocer cuál realmente es la situación del IES, porque, como usted lo ha mencionado en la nota, existe una enorme diferencia entre 24,000 millones de dólares que nosotros sostenemos que el Estado ecuatoriano le debe al IES versus los apenas 283 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas tiene registrado como deuda al IES. Imagínense esa enorme diferencia. Y a eso adicionamos de que según las cuentas del IES se le debe al IES 8,500 millones de dólares, es decir, tenemos que encontrar formas de llegar a un punto en el que nos pongamos de acuerdo. 24,000 millones decimos nosotros, 8,500 dicen las cuentas del IES y el gobierno dice 283, y tiene, según yo he revisado los balances del Ministerio de Finanzas, un posible activo contingente de 4,000 millones de dólares, que es lo que se está negociando, que es lo que usted hacía referencia en la nota, respecto de la deuda en salud. Pero apenas de los 4,000 millones entregan 300 millones. Entonces aquí hay una enorme diferencia incluso en ese acuerdo, porque ¿qué representa 300 millones respecto de 4,000 en términos de las necesidades de recursos que tiene el IES? ¿No es cierto? Si solamente a Solca se le debe una enorme cantidad de recursos y la deuda que a los prestadores particulares se tiene, entiendo, ya supera los 1,000 millones de dólares. Entonces aquí hay una gravísima situación del cómo es que están manejando el IES y de cómo es que plantean la salida a esa problemática. ¿Qué impresión tiene usted sobre el nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, Alfredo Ortega? Ha habido una sucesión de personajes ya dentro de este cargo en el gobierno. Y también cuéntenos, cuando le mencionamos nombres como Richard Espinosa o Ramiro González, ¿qué es lo que le viene a la cabeza? Desgraciadamente, unas malas imágenes. Uno de ellos está, como usted sabe, prófugo, el señor González. El señor Espinosa, tenemos la pésima imagen fue uno de los gestores de la eliminación del 40% de los aportes del Estado a la jubilación. El señor Ortega obviamente recién está construyendo su historia, pero él mismo ha dicho que no tiene conocimientos de la seguridad social. Y entonces, en la entrevista que tuve la oportunidad también yo de participar, él se comprometió a rodearse de personas que tengan conocimiento en la seguridad social. Y resulta que, usted sabe, hace unos días nombró al nuevo director del IES, y el nuevo director del IES también acepta que no tiene conocimientos en seguridad social.
Y entonces, ¿en qué quedamos? O sea, un montón de desconocedores de seguridad social manejando el IES, ¿a dónde lo van a llevar? Por eso es una de las razones de la convocatoria que nosotros hacemos hoy al evento que tendremos lugar en la sede social de ERCO, en la calle Saldumbide, y también a la marcha del 21. Porque el día de hoy van a presentar ustedes este plan de reingeniería. Así es, y también el concepto de cómo es que nosotros creemos que debe ser manejada la seguridad social, ¿no? Por un lado desde el ámbito financiero, pero también por otro lado desde el ámbito de la gestión. No, pues nosotros es inconcebible que todavía haya dos personas, y desgraciadamente una de ellas representante de los trabajadores, estén enquistados, y utilizo intencionalmente esa palabra, enquistados, por ya un montón de años, cuando la ley dice que son solamente 4, ya están como 8 años adicionales de más, y no quieran salir, y se justifiquen por 1001 maneras, y resulta que ellos han estado en la época en que las mafias se han profundizado. Entonces la pregunta es, ¿por qué quieren seguir ahí? O sea, la única respuesta lógica es porque seguramente las mafias les siguen necesitando, porque contra las mafias no se ve que han hecho absolutamente nada. Ingeniero Izurieta, uno de los analistas de línea de pensamiento liberal en Ecuador, Alberto Acosta Burneo, decía que es hora de tomar ya la sartén por el mango, de hablar sobre un tema que lo calificaba como incómodo, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se habla siempre de que hacen falta diagnósticos, análisis actuariales, pero en nuestro modesto criterio estos sobran, por lo menos en cantidad. Se ha hecho, no conocemos la calidad de los mismos, pero hay algunos en el que sí han participado gente respetable y que conoce mucho sobre el tema. Hay análisis actuariales, entre ellos hay un último estudio que se hizo en el gobierno pasado de Lenín Moreno con el apoyo económico del Banco Mundial, con la participación de varios expertos en seguridad social y en economía, y entendemos que hay una serie de sugerencias que se han ido elucubrando. Entre estas se habla de medidas que tienen que tomar, medidas económicas, posible disminución de la edad mínima para jubilación, incluso se habla de mayores aportes que deberían dar tanto trabajadores como empresas, es decir, echar tablas de salvación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se encuentra a punto de naufragar. Cuéntenos cuál es la propuesta de los trabajadores, qué es lo que proponen como elementos para salvar al IES. Su pregunta es importantísima, porque en el fondo lo que está es en la palestra dos visiones diferentes de hacia dónde debe ir la seguridad social. Como usted lo ha dicho, hay una serie de propuestas que vienen desde el lado del propio Banco Mundial, el Fondo Monetario y el gobierno en términos de reducir derechos, y eso es gravísimo. No podemos aceptar como trabajadores que se nos reduzcan los derechos. Entonces, pero también debemos reconocer de que la seguridad social requiere importantes cambios, entre esos en el ámbito financiero. Entonces nosotros, para comenzar, planteamos de que debemos crear lo que hemos denominado el Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana, el FONSE. El FONSE es un mecanismo de capitalización de recursos que nos posibilitará acumular el dinero suficiente como para enfrentar el problema de las prestaciones, especialmente de jubilación, a los jubilados de hoy y a los jubilados del futuro, acumulando suficientes recursos como para incrementar los sectores sociales a los cuales llega la seguridad social, porque como usted sabe, la idea es de que los trabajadores se incorporen, pero yo pregunto a su amable audiencia, por ejemplo, ¿un recolector de basuras es trabajador? Y yo digo que sí, pero ese recolector de basuras no tiene suficientes recursos para estar afiliado al IES y por tanto está por fuera de ese derecho, que es un derecho constitucional. Debemos de enfrentar el problema del cómo otros trabajadores se incorporen. Entonces el FONSE es un mecanismo por el cual capitalizamos recursos lo suficientes como para sostener la seguridad social en términos de los beneficios que actualmente entrega,
y añadir otros sectores sociales que tienen derecho. Por ejemplo, las jefas de hogar, las amas de casa que, teniendo que trabajar, a su vez tienen que cuidar de sus hijos. Ya, pero esta es parte de los conceptos que se debaten. ¿Es el IES una entidad que se debe a los trabajadores, a aquellos que aportan diariamente su trabajo para construir de una o de otra manera este país y que requieren, una vez que termina su vida laboral, condiciones dignas para su jubilación, para su retiro, además de la atención de la salud, que están unificados aquí en nuestro país en el IES? Pero se han venido creando por parte de los gobiernos una serie de medidas que han convertido al IES casi en una entidad de beneficencia. No estamos en contra del tratamiento humano de estos temas, pero las cosas tienen que hacerse con responsabilidad, buscando sostenibilidad, buscando sustentabilidad. Se dio, por ejemplo, sin ningún tipo de análisis económico, menos presupuesto, derecho para que los o las cónyuges de los o las trabajadoras tengan acceso a varios beneficios en el IES, incluyendo la salud. Se abrió universalmente para hijos menores de 18 años, el seguro social campesino, que nació con un propio presupuesto, poco a poco se ha ido convirtiendo en otro de los subsidios y el dinero simplemente no alcanza. ¿Qué es lo que harían ustedes para, de alguna manera, compensar o resolver estos temas que han sido prácticas irresponsables que han ido minando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social históricamente? En efecto, lo que usted plantea es cierto. Se entregó la posibilidad de que los jóvenes hijos menores de 18 años acudan a los hospitales a hacerse atender. Pero sabía el consejo directivo de ese momento que el número de esas personas cuenta por millones, ¿no es cierto? Y entonces lo que correspondía era, primero, crear la infraestructura necesaria para poderles atender, pues, y luego abrirla. ¿Y qué es lo que hicieron? Simplemente, con la infraestructura de ese momento, abrieron, y la consecuencia es evidente. Todos los afiliados nos quejamos de que cuando pedimos una simple cita nos la dan para después de 3 meses, de 6 meses y en casos incluso para después de años. Entonces, primero, reconociendo el derecho, hace falta entrar en un proceso de planificación para que se pueda ejercerlo. Primero. Segundo, la seguridad social es un derecho de los ecuatorianos y es responsabilidad del Estado. Entonces, el Estado es el que debe financiar. El costo de atención a los jóvenes menores de 18 años para el IES representa alrededor de $300 millones al año. El Estado ecuatoriano, cuando abrió esa posibilidad en época del expresidente Correa, debió también entregar los recursos que corresponden para que entonces no sea a costa de las reservas del IES la atención a los afiliados. Pero la situación es aún más grave que esa, porque como está funcionando ahora el IES, ha entrado en un proceso velado de privatización, porque además de que tiene que cubrir los costos de atención a los jóvenes menores de 18 años, les están derivando a las clínicas y hospitales particulares. Y obviamente tienen que pagar. Entonces el IES tiene que cubrir el sostener la infraestructura de hospitales actualmente, su propia infraestructura, y además pagar afuera. Y en todo el país los hospitales del IES están subutilizados, quirófanos dañados, sin medicinas, sin la infraestructura necesaria, pero hemos visto hasta fotografías en las redes sociales. Así es. De las lavanderías del IES con todas sus máquinas dañadas y con cientos de sábanas, ropa, etcétera, allí convirtiéndose más bien en un foco de contaminación dentro de un hospital. Así es, y entonces esos son costos adicionales, es decir, a los $300 millones que cuesta atenderles a los jóvenes, también hay que añadirle, según la OIT, en un estudio entre el 2013 y 2019, el IES pagó a los prestadores particulares de salud, así es como se le denomina al interior de las cuentas del IES, prestadores particulares de salud, $4,000 millones. Entonces, teniendo su propia infraestructura, resulta que prefieren enviar afuera. En el IES se realizan alrededor de 30,000 diálisis, pero el IES apenas tiene 5 máquinas de diálisis y tiene
la suficiente cantidad de dinero para comprar sus propias máquinas y no tener que pagar afuera, cubriendo los costos, porque para todo mundo sabe, pues no, que si me pongo una clínica... Ha sido un espacio de descontrol, y usted seguramente lo conoce, ingeniero Izurieta, muchísimas veces aquí en la ciudad de Cuenca, que es una ciudad que se presta de tener un mejor nivel quizá que el promedio en la calidad de los funcionarios públicos. Se detectaron maquinarias que eran sacadas del IES para llevarlos a consultorios particulares. ¿Cuántos escándalos ha habido con las medicinas que se encontraban en cielos rasos, quién sabe para qué? Medicinas caducadas, que han generado enormes escándalos en el país. Sabemos que al momento no está con medicinas el IES. Hemos estado siguiendo de cerca todo este proceso que pretende llevar adelante el gobierno, particularmente el vicepresidente de la República, para solucionar el problema de medicinas, y aún no encuentra salidas. Tenemos información fresca de que el IES apenas ha solucionado un 17% del abastecimiento de medicinas. Esas son las realidades. Y desgraciadamente no tienen la fórmula para salir de ese problema, porque no están enfrentando las mafias que funcionan tanto al interior cuanto al exterior. Se habla de poderosos intereses, y parece entonces, que la industria farmacéutica privada tiene un importante lobbying que por supuesto trata de trabajar por sus intereses, pero relega lamentablemente el interés público. Y entonces, ¿cuál es el que sufre? Usted, yo, los afiliados, los jubilados, terminamos sufriendo esa suerte de manejo turbio que lo hacen al interior. Eso nos lleva al otro punto de nuestro plan. Nosotros exigimos que la Comisión Nacional Anticorrupción juegue un papel para investigar lo que tiene que ver a los hechos de corrupción al interior del IES. En los últimos días, de hecho, fue público como la Comisión Nacional Anticorrupción denunció la participación de 7 grupos, dijeron de ellos, de empresas que ya cotizan en el Ministerio de Salud, ya cotizan en el IES, se cambian de nombre, se intercambian, pero finalmente ellos terminan siendo los ganadores en un proceso turbio de compra de medicinas, donde hay sobreprecios hasta del 992%, nos decían. Entonces esa plata sale de mi bolsillo, de su bolsillo, de los afiliados, y entonces es inaceptable. Y por eso nuestro cuestionamiento a los dos representantes, tanto de empleadores cuanto de afiliados, porque estando 12 años ahí, se han hecho de la vista gorda, por decirlo menos. Entonces, la Comisión Nacional Anticorrupción estamos solicitando que intervenga. Ese es el otro planteamiento que hacemos. Desde el ámbito de la salud igualmente, estamos planteando que es indispensable el cambio de visión del cómo se enfrenta el problema de la salud. No es posible que lo sigan enfrentando desde el problema de la curación. Tenemos que cambiar el modelo para enfrentar desde la visión de la prevención. Debemos prevenir. Eso dijo el ministro de Salud, y en uno de varios aspectos hemos recalcado con algunos reportajes en este medio de comunicación cómo es que con esos criterios en los cuales se quiere hacer medicina preventiva en Ecuador, se incentiva, sobre pretexto de la elevación del precio de los aceites, el consumo de uno de los aceites más dañinos para la salud humana que existen, el aceite de palma, que es lo que se vende hoy como aceite popular. Exactamente, y entonces ahí uno comienza a cuestionarse qué clase de gobierno hemos puesto a que nos dirija. ¿Cómo es posible que por salirse del problema económico, entonces no tenga ningún inconveniente de afectar nuestra salud? Bien. Porque sí. Acelerando un poquito el paso, y perdóname la interrupción, ingeniero Izurieta, ¿qué es lo que propone el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cuál es su agenda en estos días de usted, varios dirigentes que están promoviendo esta marcha del próximo día miércoles? Entendemos que también lo que se pretende es presentar a los interesados, afiliados, jubilados, realmente a la gran mayoría de la población ecuatoriana que de una u otra manera depende del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este plan de salvación del IES. Cuéntenos sobre los actos que tendrán lugar aquí en la ciudad de Cuenca desde el día de hoy hasta el próximo miércoles. Bueno, comenzamos hoy, como le decía, 2:30 de la tarde en la sede social de ERCO.
con la participación de una serie de organizaciones sociales vinculadas al IES, y en el transcurso de estos días hasta el 21 estamos convocando, reuniéndonos a su vez particularmente con una serie de organizaciones que están interesadas en participar, dándoles a conocer la propuesta, porque no se trata de que acudan a una cita sin saber para qué, se trata de que tomen conciencia de la situación del IES y entonces en conciencia de ello asuman una posición. Pero lo que está de fondo es en realidad un jalón de orejas al presidente de la República, porque es indispensable que él enfrente el problema. No nos puede poner en la dirección del IES a una persona que no conoce de seguridad social y con la cual, por ejemplo, el Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones no se han reunido, y entonces los afectados, ¿cuándo los van a tomar en cuenta? Entonces, necesariamente el gobierno ecuatoriano tiene que abrir espacios al diálogo, porque caso contrario, este problema se va a seguir profundizando y es algo que seguramente el gobierno no querrá que esta situación le explote, ¿no es cierto? Entonces, más allá de la manifestación, que con todo derecho lo vamos a hacer el 21, está el interés de que el gobierno se abra para encontrar salidas a la problemática y poder entonces mejorar las prestaciones que el IES tiene, y de esa forma garantizar la salud y la vida de quienes hemos trabajado. Esta manifestación pública que lleva nuevamente el tema del IES a las calles, ingeniero Izurieta, significa un reconocimiento de que el diálogo con el gobierno ha fracasado, pues se abrieron antes de las famosas mesas de diálogo producto de las protestas de junio, se habían abierto mesas de diálogo con los sindicatos, con los trabajadores, para estudiar el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tuvimos declaraciones de colegas sindicalistas suyos satisfechos con lo que se había logrado, pero vino junio y aparentemente las cosas se han diluido. Lo que sucedió fue que pusieron al economista Francisco Cepeda como representante del IES en el Consejo Directorio y por tanto presidente del Consejo Directivo del IES. Una persona con capacidad de diálogo. Así quiero calificarle, una persona con capacidad de diálogo con la cual nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, en acudir conjuntamente al Consejo Nacional Electoral para promover el cambio de los representantes de afiliados y jubilados. Pero creemos que personajes como el señor Aparicio Caicedo, que pulula en esos sectores y en efecto se ve en fotos de medios de comunicación que tiene reuniones con el presidente de la República, generaron un ambiente de retiro de apoyo político al economista Cepeda y los diálogos terminaron ahí. Entonces, algo que pudo haber avanzado positivamente y que le pudo incluso al propio gobierno haber dado un mejor estatus, llamémoslo así, en la sociedad ecuatoriana, en términos de ir encontrando salidas a la problemática de la seguridad social con la participación de su delegado y de los trabajadores, la cortaron. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio que no les convenía, porque el siguiente paso que estábamos dando era continuar con cerca de 300 denuncias que el economista Cepeda nos entregó y que estaban en proceso en la Fiscalía, y conjuntamente también íbamos a ir a la Fiscalía y a la Contraloría a insistir de que los procesos continúen. ¿Esta reestructuración del Consejo Directivo ya no va entonces? Teníamos entendido de que se encontraba en una especie de congelamiento en el Consejo Nacional Electoral. En efecto, lo que sucedió es de que después de que el economista Cepeda y nosotros presentamos la carta al Consejo Nacional Electoral, lo que sucedió fue que la señora presidenta, la señora Tamain, planteó al presidente del Consejo Directivo que le envíe la lista de los grandes electores, pero si está en la ley, pues artículo 28. ¿No es cierto? Ahí está el listado de los. Entonces, lo que tenía que hacer la señora Tamain era pedir al Ministerio del Trabajo que le entregue el listado de las organizaciones legalmente reconocidas, como dice el artículo 28, y entonces proceder. No lo hizo.
Y entonces sabemos que hay una serie de conversaciones oscuras por ahí en la cual que tienen como objetivo mantener las cosas como están. ¿Por qué es mantener las cosas como están? Porque estamos hablando de miles de millones de dólares que le están llegando desde hace años a bolsillos equivocados, a bolsillos corruptos, y entonces ellos tienen la decisión de seguirse manteniendo en esas circunstancias. Bien. Queremos agradecer al ingeniero Izurieta y esperemos que tengan respuesta con la presencia, la asistencia masiva, tanto a estos foros en los cuales se presentará la visión de los trabajadores sobre la reestructuración del IES y esta protesta necesaria, sí, porque es, como lo decía Alberto Acosta, necesario afrontar este tema que puede resultar incómodo para muchos. Así es, y fundamentalmente tenemos que enfrentarlo en el ámbito del respeto a los derechos, de forma tal de que el proceso de mantener la salud, de mantener a nuestros jubilados en condiciones dignas, se pueda seguir sosteniendo, y en ese sentido los esfuerzos que hagan falta hay que hacerlos. Gracias al ingeniero Henry Izurieta. Él es ingeniero electrónico, es miembro de la Unión General de Trabajadores. Son las